Las luces de los estudios Churubusco no solo iluminaban los rostros de los ídolos, sino que proyectaban sombras tan alargadas que terminaban por devorar a las familias que quedaban detrás de las cámaras. En el centro de este resplandor cegador se encontraba Víctor Manuel Mendoza, el hombre de la mandíbula de granito y los ojos de tempestad, un titán que caminaba por los sets de la época de oro con la arrogancia de quien se sabe dueño del aire que respiraban los demás. Para el México de los 40s y 50s, él era el charro leal, el sargento valiente, el amigo que moría por un código de honor inquebrantable. Pero dentro de las paredes de su propia casa, el código de honor se convertiría en una ley de terror y el héroe se transformaba en un carcelero emocional que no conocía la clemencia. Sin más, ¡comenzamos! Esta es la historia de una venganza que se cocinó a fuego lento durante décadas. Una deuda de sangre y lágrimas que comenzó en los pasillos de una mansión que olía a incienso y miedo y terminó en la penumbra de una habitación olvidada, donde el gran galán descubrió que el silencio de una nieta puede ser más letal que cualquier disparo. Víctor Manuel Mendoza no solo maltrató a su hija, la madre de la futura estrella Edith González, él intentó anular su existencia, mientras él se codeaba con María Félix y Pedro Armendáriz en banquetes regados en el mejor coñac. Su hija creció bajo el yugo de un desprecio sistémico. Él no veía en ella a un ser humano, sino a una carga y un testigo incómodo de su verdadera naturaleza. Las crónicas familiares susurradas en los rincones más oscuros de la farándula hablaban de una joven que fue privada de afecto, humillada por sus aspiraciones y obligada a presenciar los excesos de un padre que dilapidaba fortunas en amantes, caprichos y mentiras. Esta situación, evidentemente que impactó directamente en la mujer. Él la hacía sentir pequeña, una sombra insignificante frente a la magnitud de su leyenda cinematográfica. Fue un maltrato psicológico de presión quirúrgica, diseñado para que ella nunca pudiera levantarse sin su permiso. Pero el destino tiene un sentido del humor macabro y una memoria de hierro. De ese vientre herido y de esa mujer que sobrevivió al desprecio de un gigante, nació Edith González. Desde el momento en que Edith abrió los ojos, fue educada en un ambiente donde el nombre de su abuelo era sinónimo de una herida que no cerraba. Ella no creció viendo las películas de Víctor Manuel con admiración. Las veía con el ojo crítico de quien reconoce al villano que se esconde detrás de la sonrisa del héroe. Cada vez que el público aplaudía la nobleza de Mendoza en la pantalla, Edith veía las lágrimas contenidas de su madre. Fue así como se fraguó una determinación de acero. Edith no solo sería una actriz más grande que él, sino que se convertiría en la mano que ejecutaría la sentencia final. A medida que los años 80 avanzaban, las trayectorias de ambos comenzaron a cruzarse en un eje de decadencia y ascenso meteórico. Edith González se transformaba en la aventurera, en la reina de las telenovelas, en una mujer cuya sofisticación y elegancia cautivaba a continentes enteros. Ella era el nuevo sol de México. Mientras tanto, el ya anciano Víctor Manuel Mendoza empezaba a sentir el peso de los años y de una industria que no perdona la vejez. El cine de oro se había convertido en cenizas. Y él, que años después quedaría en la ruina, evidentemente que sentía que estaba olvidado. El cine de oro se había convertido solo en un recuerdo. Se encontró cosechando una soledad absoluta. Sus amigos de juerga habían muerto o lo habían olvidado, y su fortuna
aquella que presumía mientras humillaba a su hija, se había filtrado entre sus deseos como arena, pagando relaciones sentimentales a otros hombres. El declive económico de Mendoza fue una caída libre hacia el abismo. El hombre que alguna vez fue dueño de ranchos y caballos de pura sangre terminó viviendo en una vecindad, en el estado de Jalisco, en un cuarto de azotea donde las paredes goteaban humedad y los recuerdos eran lo único que servía para calentar el aire. La salud le falló con la misma crueldad con la que le faltó a su familia. Sus pulmones, cansados de tanto humo y tanta soberbia, empezaron a rendirse. Fue en ese momento cuando el hambre y el frío dejaron de ser conceptos lejanos para convertirse en su realidad diaria. Cuando el gran Víctor Mendoza bajó la cabeza y buscó a su descendencia, lo que siguió fue un duelo de silencios que duró años. Mendoza mandaba recados, hacía llamadas que nadie contestaba, enviaba súplicas a través de terceros que llegaban a los oídos de Edith y de su madre como ecos de una vida pasada y que ya no tenía poder sobre ellas. La respuesta de Edith González fue una obra maestra de la justicia poética, la indiferencia total. Ella no gritó, no hizo escándalos públicos, no dio entrevistas, ni denunció al abuelo. Simplemente lo borró de su mapa existencial. Para ella, Víctor Manuel Mendoza no era un pariente necesitado. Era el fantasma que había atormentado a su madre, y a los fantasmas no se les da de comer, ni se les compran medicinas. Hubo noches en que el viejo actor, se habla de que titiritaba bajo las cobijas raídas, veía en la televisión los comerciales de su nieta, radiante, promocionando perfumes y productos de lujo. El contraste era una tortura psicológica que ni el guionista más cruel hubiese imaginado. El que se creía el origen de todo el talento de la familia moría de hambre mientras su sangre triunfaba en el mundo entero. El sindicato de actores intentó intervenir, pero cuando los representantes de la Asociación Nacional de Actores veían que el actor tenía una nieta multimillonaria, evidentemente que le ayudaba, pues no pensar, se volvió escasa e inexistente, asumiendo que la familia se haría cargo. Pero la familia ya había tomado una decisión. Edith González mantuvo su postura hasta el último suspiro de su abuelo. Se dice que en sus últimos días Mendoza deliberaba llamando a su hija, pidiendo perdón que nunca llegó. Murió en la miseria más abyecta, rodeado de cajas de cartón y de la amargura de saber que su linaje lo había condenado al olvido en vida. No hubo una reconciliación de última hora, no hubo un abrazo en el lecho de muerte. Edith González lo dejó morir como el hombre que había sido literalmente el verdugo de su madre. Solo y rodeado de la miseria quedó Víctor Manuel. Lamentablemente, esta historia melló en el corazón de la actriz. El gran galán de la época de oro fue enterrado sin las pompas que su ego hubiesen exigido, dejando atrás de sí una lección brutal. Puede ser un gigante ante las cámaras, pero si los seres que ama supuestamente no los protege, se convierte en un monstruo que termina viviendo solo y en condiciones de indigencia. Muchas gracias y hasta la próxima.